La torre de los susurros ahogados. En la costa más olvidada del reino de Beldros, donde el mar escupe esqueletos de barcos como si fueran huesos de gigantes, se alzaba una torre negra. No aparecía en los mapas, ni los pescadores hablaban de ella, aunque todos sabían que estaba ahí. La llamaban la Torre del Eco Roto. Decían que si gritabas una pregunta al mar con el corazón desesperado, la torre te respondía, pero nunca con la verdad que esperabas oír. Y Ceris, una joven con los labios sellados por cicatrices y los ojos llenos de tormenta, estaba a punto de descubrir por qué. La maldición de los labios cosidos Ceris no había hablado en 10 años. Cuando era una niña, su pueblo la ofrendó a los dioses del silencio, criaturas antiguas que exigían votos de mudez a cambio de proteger a los aldeanos de los huracanes. Le cerraron la boca con hilo de plata y le juraron que si alguna vez lo rompía, una maldición caería sobre todos los que amaba. Pero ahora su hermano pequeño, Liran, estaba muriendo de una fiebre que ningún médico podía curar. Y Ceris estaba dispuesta a desafiar hasta a los dioses con tal de salvarlo. Así que robó un bote y remó hasta la torre del Eco Roto, donde, según las leyendas, las palabras prohibidas cobraban vida. La pregunta que rompe el silencio. La torre era más alta de lo que imaginaba y más antigua. Sus piedras estaban cubiertas de musgo y grabados de lenguas cortadas. En la base, una puerta de madera podrida se abrió sola cuando Ceris tocó tierra. Dentro solo había escaleras que giraban hacia la oscuridad. Subió hasta que los pulmones le ardieron, hasta que el sonido del mar se convirtió en un susurro. Y entonces llegó a la cámara más alta, un cuarto circular con paredes hechas de bocas, cientos de ellas, algunas humanas, otras de bestias o peces, todas entreabiertas, todas susurrando cosas que hacían sangrar los oídos. En el centro, sobre un pedestal de hueso, había un espejo de agua negra. Ceris respiró hondo, tomó el cuchillo que llevaba atado al muslo y cortó los hilos de sus labios. La sangre le chorreó por la barbilla, pero no importó. Por primera vez en una década, abrió la boca y gritó, «¿Cómo salvo a Liran?». Las bocas en las paredes dejaron de susurrar. El espejo se agitó y entonces algo respondió. La respuesta, que no era una respuesta, no fue una voz. Fue un eco de todo lo que Ceris había callado durante años, su rabia, sus sueños rotos, su soledad. El sonido llenó la habitación hasta que las piedras vibraron, y entonces el espejo escupió 3 palabras. «Busca al cantor de lamentos». Ceris esperaba una solución, una hierba milagrosa, un conjuro. No un nombre, pero antes de que pudiera preguntar más, el suelo se abrió bajo sus pies. Cayó, y cuando dejó de caer estaba de vuelta en la playa, con la torre a lo lejos y los hilos de plata regenerándose en sus labios, cosiéndolos de nuevo, pero esta vez, entre los surcos del dolor, sintió algo nuevo, una canción, una que no había escuchado antes, pero que su sangre recordaba. El hombre que no era un hombre. El cantor de lamentos no era fácil de encontrar. Era una leyenda entre leyendas, un ser que vagaba por los pueblos recogiendo el dolor ajeno y tejiéndolo en canciones. Algunos decían que era un dios menor, otros un fantasma. Ceris lo encontró en un mercado de pescado cantando por monedas. Era alto, demacrado, con los ojos cubiertos por un paño manchado de sal. Pero cuando ella se acercó, dejó de cantar. «Ah», dijo como si la hubiera estado esperando. La que rompió el silencio. Ceris no podía hablar, pero no hizo falta. El cantor extendió una mano huesuda y tocó su pecho, justo sobre el corazón. «Tu hermano no está enfermo», susurró. «Le robaron el aliento los mismos dioses que te cosieron la boca, y solo hay una manera de devolvérselo».
Ella lo miró, desesperada. El cantor sonrió, mostrando dientes afilados como agujas. «Debes darles algo a cambio, algo que valga tanto como una vida». El trato y la traición. Ceres siguió al cantor hasta una cueva junto al mar, donde las olas lamían la arena como lenguas hambrientas. Allí él le explicó el precio. «Los dioses del silencio odian la música, por eso sellaron tu voz. Si quieres salvar a tu hermano, debes darles la mía». Ella frunció el ceño, confundida. El cantor se rió. «No es metafórico, niña. Literalmente, debes arrancarme la garganta y ofrendárselas a ellos». Ceres retrocedió, horrorizada, pero entonces el cantor le mostró sus manos. Estaban empezando a transparentarse, como si dejara de existir. «Soy lo último que queda de un dios olvidado», confesó. «Y esto no es un sacrificio, es una liberación, el final, que es un principio». Ceres no recordaba cómo había vuelto a su aldea, solo recordaba la sangre caliente entre sus dedos, el sonido de algo rompiéndose en el aire cuando arrancó lo que el cantor le pidió, y recordaba, sobre todo, el momento en que Liran abrió los ojos, sano, y la miró como si jamás hubiera estado enfermo. Pero ahora, cuando la noche cae y el viento sopla desde el mar, Ceres siente una canción en su pecho, una que no es suya, una que susurra secretos que ningún humano debería saber. Y a veces, cuando mira al espejo, ve por un segundo unos ojos cubiertos por un trapo manchado de sal, mirándola desde dentro, porque los dioses nunca dan nada gratis, y el cantor de lamentos nunca canta solo para sí mismo. El archivo de los finales alternativos. En el sótano olvidado de la Biblioteca Real de Asterión, tras una puerta marcada con un símbolo que solo los bibliotecarios ciegos podían leer, existía una sala prohibida. Los estantes estaban repletos de libros que nunca fueron escritos. Eran historias truncadas, finales arrancados, destinos que el mundo había descartado, y cada uno contenía una realidad que pudo ser y no fue. Alaric Bane, un escribano condenado por falsificar documentos nobles, descubrió el lugar por accidente y cometió un error que cambiaría el curso de todos los tiempos. El hombre que leía lo que nunca existió. Alaric no buscaba secretos, solo un lugar donde esconderse de los guardias que lo perseguían por sus crímenes menores. Pero cuando atravesó la puerta sin símbolo, que solo aparece para quienes están a punto de perderlo todo, se encontró en una sala circular iluminada por lámparas de aceite negro. Los libros allí no tenían títulos en los lomos. En su lugar, grabados en piel curtida, llevaban nombres de personas. Algunos le resultaron familiares. Elina de Talos, reina de las espadas. Pero Elina había muerto a los 7 años, devorada por lobos. Cormac, el sabio, arquitecto del cielo. Cormac era un borracho que se había ahorcado en una taberna, y entonces, en un rincón polvoriento, encontró el suyo. Alaric Bane, señor de las llaves verdes. Con manos temblorosas, lo abrió. La vida que pudo ser. Las páginas mostraban un Alaric que no había robado, no había mentido. Un Alaric que había encontrado, en vez de documentos falsos, un mapa de las ciudades invisibles, esos lugares que solo aparecen bajo cierta luz lunar. Un Alaric que había viajado, aprendido lenguas muertas, descubierto secretos que hubieran cambiado el reino. Y en la última página, una frase escrita con tinta que brillaba como el musgo en la oscuridad. Este final fue descartado por error. Alaric sintió que algo se rompía dentro de su pecho. La tentación del tintero negro. En el centro de la sala había un escritorio antiguo. Sobre él,
un tintero de cristal lleno de una sustancia espesa y negra que olía a tierra recién removida, y una pluma de plata con la punta tan afilada que podría cortar carne. Alaric entendió al instante. Podía reescribirse, no su pasado, eso era imposible hasta para los dioses, pero sí su final. Sumergió la pluma y escribió: lo que el tiempo no perdona, las palabras se volvieron humo en la página, reorganizándose en una nueva versión de los hechos. Alaric Bane escapó de la biblioteca esa noche. Viajó al norte, donde las montañas besan las nubes. Encontró las llaves verdes, que abren cualquier puerta, incluso las que no deberían ser abiertas. Vivió 100 años. Murió rodeado de secretos que jamás reveló. El libro se cerró con un golpe seco, y entonces todos los demás libros en la sala comenzaron a arder. El precio de un final alternativo. Las llamas no quemaban, borraban. Cada volumen que se consumía era una posibilidad menos en el mundo, un camino que ya nunca podría ser recorrido. Alaric corrió entre los estantes, intentando salvar alguno, pero las páginas se deshacían como ceniza entre sus dedos, hasta que solo quedó uno. Isolde Bane, la que habla con los muertos, su hermana pequeña. Isolde, que en esta realidad había muerto de fiebre a los 5 años. Isolde, que en algún otro universo había crecido para ser algo más. El libro de Isolde no ardía. Lo esperaba. La decisión final. Alaric tomó el libro de su hermana. Podía dejarlo allí, condenándola a ser solo un recuerdo triste, o podía abrirlo, darle un final diferente, y quizás perder el suyo propio. La pluma de plata pesaba en su mano. Afuera, los guardias gritaban su nombre, y entonces Alaric Bane, falsario y ladrón, hizo lo único honesto de su vida. Epílogo. El último escriba. Cuando los guardias irrumpieron en la sala, solo encontraron un libro abierto sobre el escritorio. En sus páginas, 2 historias se entrelazaban. Alaric Bane murió esa noche, ejecutado por sus crímenes, pero en sus últimos momentos soñó con una hermana que creció feliz. Isolde Bane despertó de una fiebre que debería haberla matado. Años después, encontraría una biblioteca sin puertas y un libro con el nombre de un hermano que nunca tuvo. Y en el margen, escrito con una letra que no era del todo humana: algunos finales merecen ser compartidos. Mientras tanto, en algún lugar entre los estantes, un tintero negro esperaba a su próximo escriba, el coleccionista de ausencias. En la ciudad de Luthmorane, donde las farolas se alimentaban de lágrimas condensadas y los espejos solo reflejaban lo que habías perdido, existía un callejón que no aparecía en los mapas. Los pocos que lo encontraban por accidente lo llamaban el Callejón de los Suspiros, porque el viento allí sonaba como cientos de personas exhalando al mismo tiempo, y en su rincón más oscuro, entre una sombrerería que vendía pesadillas y una cafetería donde servían nostalgia en tazas de porcelana agrietada, se alzaba una tienda sin nombre. Su dueño era Dine Avers, aunque dueño no era la palabra correcta. Él era más bien un inquilino de ese espacio entre lo que fue y lo que pudo ser. El hombre que nadie recordaba. Dine no tenía clientes habituales, no los necesitaba. La gente lo encontraba justo cuando más lo necesitaban, cuando su ausencia era tan grande que empezaba a sangrar por los bordes. Madres que habían enterrado hijos, amantes que habían quemado cartas, soldados que habían sobrevivido cuando sus compañeros no. Todos llegaban con el mismo vacío en los ojos, y él les ofrecía lo mismo. No puedo devolverte lo que perdiste, pero puedo darte el molde exacto de su ausencia. Su tienda no tenía estanterías. En su lugar flotaban frascos de vidrio de todos los tamaños y formas,
cada uno conteniendo una ausencia diferente. Algunas se agitaban como tormentas en miniatura, otras yacían quietas como animales hibernando. La llegada de Eira Bey. Eira no había llorado en 7 años, no desde la noche en que la marea se llevó al Irán, su hermano gemelo, dejándole solo un zapato lleno de arena y un secreto que le carcomía las costillas desde dentro. Fui yo quien lo empujó. Mentira, pero las mentiras repetidas suficientes veces se convierten en hueso, en médula, y esta en particular había crecido dentro de ella como un tumor. Por eso fue a ver al coleccionista. No buscaba el hueco que Liran había dejado, buscaba el hueco que ella misma se había cavado. El catálogo de vacíos. La tienda era más grande por dentro que por fuera, como un pulmón inflado hasta casi reventar. El aire olía a almizcle y salitre, a algo antiguo y profundamente triste. Dainavers emergió de entre los frascos. Era alto, demacrado, con ojos del color del cielo minutos antes de un tornado. Eira Bey, dijo como si la hubiera estado esperando. Has tardado más de lo esperado. Ella no preguntó cómo sabía su nombre. En Lutmoren los nombres tenían peso, y el suyo seguramente había dejado marcas en el aire al pasar. «Quiero comprar una ausencia», dijo, fingiendo una seguridad que no sentía. El coleccionista se rió, un sonido como páginas siendo arrancadas de un libro. «Aquí no se vende, pequeña mentirosa, se intercambia». Le tendió un frasco oblongo. Dentro, algo invisible se retorcía. «Esto es el silencio que queda después de un grito ahogado. ¿Qué me darás a cambio?» El verdadero intercambio. Eira apretó los puños. «¿Qué quieres?» Dain se acercó, moviéndose como humo bajo una puerta. «El nombre que gritaste cuando Liran cayó». Ella sintió que el suelo se inclinaba. Nadie sabía que había gritado. Nadie excepto el mar, las gaviotas, y ahora este hombre fantasma. «No, no grité nada», mintió, pero su voz sonó quebrada, falsa. El coleccionista sacó unas tijeras de plata del bolsillo de su chaleco. «Todos gritamos, Eira», algunos hacia afuera, otros hacia adentro. Antes de que pudiera protestar, las tijeras cortaron el aire frente a su garganta, y de la nada un hilo brillante apareció, suspendido entre sus dedos. Su voz. No toda. Solo esa palabra específica, ese nombre que había gritado hace 7 años y que ahora le ardía en la lengua como un hierro al rojo. La verdad en un frasco. A cambio, Dain le dio el frasco. Cuando Eira lo apretó contra su pecho, el vidrio se fundió en su piel como nieve al sol. Y entonces recordó. No había empujado a Liran. Él había resbalado. Ella había intentado agarrarlo. Y el nombre que gritó no fue el de su hermano. Fue el suyo propio, como si al nombrarse pudiera anclarse a la vida mientras el mar se llevaba la otra mitad de su alma. El secreto del coleccionista Dain observó cómo Eira salía de la tienda, más liviana y más rota que nunca. Luego miró el frasco recién adquirido, donde el nombre de Eira flotaba como un pez de plata en aguas negras. No era lo que buscaba, pero era un paso más, porque el coleccionista tenía un vacío mayor que todos los que almacenaba. Él no recordaba quién era, o más precisamente, nadie lo recordaba a él. Cada vez que alguien salía de su tienda, olvidaba su rostro, su voz, incluso la ubicación del callejón. Dain era un hombre borrado, condenado a existir solo en el momento exacto en que alguien necesitaba su mercancía, y cada ausencia que recolectaba era un fragmento del espejo que algún día le mostraría qué terrible cosa había hecho para merecer este olvido. Epílogo. La tienda que nunca estuvo allí. Al día siguiente, Eira volvió al callejón. La tienda ya no estaba. En su lugar
encontró un frasco vacío y una nota escrita en el polvo con letras que se desvanecían a medida que las leía. Cuando estés lista para recuperar tu voz, busca el lugar donde los ecos van a morir. Allí me encontrarás. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una mujer que había perdido a su hijo en un incendio sintió un impulso inexplicable de doblar por un callejón que nunca antes había visto, y en la puerta de una tienda que no estaba allí un minuto antes, Dain Avers esperaba, con un frasco preparado para capturar el olor a chamuscado que quedaba en la ropa del niño, porque el coleccionista de ausencias siempre tenía hambre, y su propia ausencia era la más grande de todas. La posada del tiempo perdido. En el cruce de todos los caminos, donde los relojes marcan la hora equivocada a propósito, se alzaba una posada que no existía. Sus paredes estaban hechas de segundas oportunidades y su techo de promesas rotas entretejidas como paja. Solo aparecía ante aquellos viajeros que habían desperdiciado demasiado tiempo en su vida, ofreciéndoles una noche de descanso y una elección imposible. Elijah Thorne, un relojero que había dedicado 40 años a reparar el tiempo ajeno mientras el suyo se escurría entre los dedos, fue el huésped número 999, y su llegada cambiaría todo. El hombre que regalaba sus horas, Elijah no buscaba la posada. La encontró cuando huía de una tormenta, con su abrigo empapado y el corazón más pesado que su maleta llena de herramientas sin usar. La construcción apareció ante él como un sueño, una estructura de madera oscura con ventanas que brillaban con luz dorada, aunque no había velas dentro. Sobre la puerta, un letrero oxidado rezaba: «La posada del tiempo perdido, pagamos en horas vividas». El relojero entró, haciendo sonar una campanilla invisible. El interior olía a canela y a papel viejo. En la recepción, una mujer con el pelo blanco como el hielo y ojos que contenían todas las puestas de sol del mundo, sonrió. «Llevamos esperándote mucho tiempo, maestro Thorne». Las reglas de la estancia. La mujer se presentó como Altea, la guardiana de la posada. Le explicó las reglas con voz que sonaba a varias al mismo tiempo. Cada huésped podía quedarse una noche. Al amanecer, debían pagar con un recuerdo de su elección. Si el recuerdo era valioso, se les ofrecía un trato. «¿Qué clase de trato?», preguntó Elijah, observando cómo las sombras en las paredes se movían a destiempo. Altea le tendió una llave de bronce que latía como un corazón. «El que necesites. Pero primero, descansa». La habitación asignada a Elijah era un cuarto circular sin esquinas, con un reloj de péndulo que marcaba las horas al revés. En la cama encontró un libro titulado «Los minutos que te robé», escrito en su propia letra. Cuando lo abrió, contuvo el aliento. Era su vida, pero llena de caminos no tomados. El pago al amanecer. Elijah pasó la noche leyendo sobre el hombre que pudo ser, el aventurero que cruzó mares, el padre que crió a su hija en vez de enviarla lejos, el amante que no tuvo miedo de decir «te amo». Al romper el alba, llegó a la recepción con el libro en las manos. «Quiero pagar con este recuerdo», dijo, mostrando una página donde abandonaba su taller para seguir a una mujer de risa musical. «El día que elegí los relojes sobre ella». Altea tomó el libro y arrancó la página. Al hacerlo, Elijah sintió cómo algo se desprendía de su pecho. «Ahora el trato», dijo Altea, mientras el papel se convertía en ceniza. «Podemos devolverte ese momento. Puedes volver y elegir diferente». El relojero contuvo el aliento. «¿A qué precio?». La sonrisa de Altea se volvió triste. «El tiempo que te queda». El mecanismo del destino. En el sótano de la posada, Altea le mostró el gran reloj. Una maquinaria de engranajes dorados que giraban en todas direcciones a la vez.
De sus cuerdas colgaban 999 relojes de bolsillo, cada uno marcando una hora distinta. Cada uno representa un huésped que hizo el trato, explicó. Sus vidas corren ahora dentro de la máquina, alimentando las segundas oportunidades de otros. Elía extendió la mano hacia uno de los relojes. Al tocarlo, vio toda una vida. Un herrero que eligió volver para salvar a su hijo, y ahora existía solo en ese instante repetido eternamente. «No es vida», murmuró. «No», aceptó Altea. «Pero es amor puro, ¿lo aceptas?» La decisión final. Elía miró su reloj de bolsillo, el mismo que le había regalado su padre y que nunca logró reparar del todo. «Hay otra opción», dijo de pronto. «¿Verdad?» Altea parpadeó, y por un segundo sus ojos mostraron algo parecido al miedo. «Sí, puedes quedarte aquí, convertirte en el próximo guardián». El relojero entendió entonces por qué ella parecía tan cansada. «¿Cuánto tiempo llevas atrapada?» «Demasiado», susurró Altea, y por primera vez su voz sonó humana. «Fui la huésped 1, el nuevo guardián del tiempo». Cuando el siguiente viajero llegó a la posada, encontró a un hombre anciano tras la recepción, con ojos que habían visto demasiado y un reloj de bolsillo que marcaba la hora exacta en que el mundo terminaría. «Bienvenido», dijo el aya. «Aquí, el tiempo es lo único que no se acaba». Mientras el huésped subía a su habitación, el ex relojero miró por la ventana. Afuera, Altea corría bajo la lluvia, joven otra vez, hacia el hombre que había amado y perdido. En el sótano el gran reloj añadió un nuevo reloj de bolsillo a su colección. Este no marcaba ninguna hora, solo latía, como un corazón. El Teatro de las Almas Olvidadas. En el distrito más antiguo de Belsoria, donde las farolas parpadean en morse mensajes prohibidos, existía un teatro que solo abría sus puertas cuando alguien en la ciudad moría sin ser llorado. No aparecía en las guías turísticas. No necesitaba carteles. Los que lo encontraban lo hacían siguiendo un susurro de violín lejano o el olor a polvo de magnolia que flotaba en ciertas esquinas cuando la luna estaba alta. Era el Teatro de las Almas Olvidadas. Y aquella noche de diciembre, mientras la ciudad se preparaba para la gran tormenta de invierno, Cassia Bay se convirtió en su única espectadora. La mujer que no sabía llorar. Cassia no lloraba desde los 9 años, cuando encontró el cuerpo de su madre flotando en la bañera con las muñecas abiertas como bocas sonrientes. Desde entonces llevaba una vida meticulosa. Trabajaba como restauradora de libros antiguos, vivía en un apartamento sin espejos y cada noche contaba hasta 1000 para evitar soñar. Pero esa tarde, mientras caminaba a casa con un ejemplar de Las Confesiones de un alma en pena bajo el brazo, un sonido la detuvo en mitad de la calle vacía. Un acordeón, tocando la valse d'Amélie, la canción que su madre silbaba mientras cocinaba. Cuando giró la esquina, allí estaba. Un edificio de terciopelo negro con letras doradas que rezaban «Teatro Efemera». La puerta se abrió sola. Dentro olía a incienso y a algo más profundo, como tierra recién removida. La función comienza. No había taquilla, no había acomodadores. Solo un escenario circular iluminado por candelabros que flotaban sin cadenas y un solo asiento en el centro de la sala. Cassia se sentó. El telón se corrió con un suspiro. Sobre las tablas apareció su madre, exactamente como la recordaba. El vestido amarillo de flores, el lunar junto al labio superior, las manos manchadas de pintura. «Hola, cariño», dijo. Y Cassia sintió como algo se quebraba dentro de su pecho. «¿Me echaste de menos?» La función había comenzado. Las 3 obras. El teatro presentó 3 actos. La verdad, su madre en la bañera,
Pero esta vez Casia llegaba a tiempo. La ayudaba a salir, vendaba sus heridas, la abrazaba hasta que dejaba de temblar. La mentira. Su madre envejecida, visitando la librería donde Casia trabajaba, comprándole un café como si fueran dos extrañas que coincidían bajo la lluvia. Lo que nunca fue. Su madre pintando un cuadro de ambas en la playa, con los vestidos flotando al viento, riendo de un chiste que solo ellas entendían. Cuando el telón cayó tras el tercer acto, Casia tenía las uñas clavadas en los muslos y la boca llena de sangre por morderse los labios. No había llorado. El dueño del teatro. Las luces se encendieron, revelando a un hombre alto sentado en el escenario. Llevaba un traje hecho de sombras entretejidas y una máscara de porcelana sin agujeros para los ojos. Cuando habló, su voz era suave como la seda rasgándose. Todos lloran en el tercer acto. Casia se levantó, tambaleándose. ¿Qué eres? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? El hombre se quitó la máscara. Debajo no había rostro, solo un vacío que giraba como un remolino de estrellas. Soy el director. Y tú, Casia Bay, acabas de cometer el primer acto de valentía en 15 años. Le tendió un pañuelo negro bordado con hilo plateado. Ahora viene la función importante, el último acto. El escenario se transformó. Era el apartamento de Casia, pero diferente. Las paredes estaban cubiertas de fotos de su madre. Había pinturas secándose cerca de la ventana. Un disco de vinilo giraba en un tocadiscos. Este es el mundo donde elegiste recordarla, dijo el director, donde no dejaste que el dolor te robara también a ti. Casia tocó una de las pinturas. Estaba húmeda. No entiendo. El teatro no está para los muertos, Casia. Está para los vivos que se niegan a vivir. El director le colocó algo en las manos, el libro que llevaba bajo el brazo, pero ahora el título decía Las confesiones de Casia Bay. Tu madre no necesita que la recuerdes, necesita que la perdones por irse. Y entonces, por primera vez en 15 años, Casia lloró. Epílogo, la función eterna. Cuando Casia salió del teatro, amanecía. El edificio había desaparecido, pero en su bolsillo encontró el pañuelo negro, ahora manchado con sus lágrimas. Esa tarde fue al cementerio por primera vez. Limpió la lápida de su madre, le dejó un libro de poesía y le contó sobre su semana. Mientras tanto, en algún callejón de Belsoria, un violín comenzó a tocar una melodía triste, y el Teatro de las Almas Olvidadas preparó su próxima función, esperando a que otro corazón roto siguiera la música, porque mientras hubiera alguien que necesitara recordar, el teatro seguiría existiendo, y el telón nunca caería del todo. La librería de los finales olvidados. En el último piso de un edificio abandonado en el barrio de las sombras, donde los faroles brillan con luz prestada de otros siglos, existía una librería que solo aparecía cuando alguien necesitaba desesperadamente reescribir su pasado. Sus estantes estaban hechos de huesos de historias no contadas, y sus libros respiraban suavemente en la oscuridad, como criaturas dormidas. El cartel sobre la puerta, escrito en un idioma que solo el corazón entiende, decía: «Aquí yacen todos los finales que no te atreviste a vivir». Y esa noche de noviembre, mientras la ciudad se ahogaba en lluvia y arrepentimientos, René Bay empujó la puerta, buscando la página donde su vida había tomado el camino equivocado. El hombre que perdió su nombre René no era nadie importante. Había sido poeta en su juventud, amante en sus 30s, y ahora, a los 42, solo era un fantasma con hábitos de bebedor y una cicatriz en el pecho donde antes latía su valentía. Todo por una decisión tomada 10 años atrás.
abandonar el escenario la noche del estreno de su obra maestra, dejando que el miedo le robara su futuro. El edificio lo llamó por su nombre verdadero, aquel que nadie usaba desde hacía una década, susurrándole desde un callejón que no aparecía en los mapas. Adrien. Y Adrien March, porque ese era su nombre completo, siguió la voz como un perro, apaleado, sigue la mano que lo golpeó. La bibliotecaria de las páginas rotas dentro, el aire olía a tinta fresca y a lágrimas secas. Los libros no tenían lomos, sus títulos flotaban sobre ellos como humo, cambiando constantemente. La vida en la que no huiste, el amor que no dejaste escapar, la muerte que no te atreviste a mirar. Detrás del mostrador, una mujer con ojos de tinta y dedos largos como versos de poesía japonesa levantó la vista. «Llevamos esperándote desde que pusiste fin a tu propia historia», dijo señalando hacia el fondo de la librería. «Tu libro está en la sección de obras inacabadas, el libro que todos llevamos dentro». El volumen era más pesado de lo esperado. Su título, grabado en piel que Adrien no quiso examinar demasiado, decía Adrien March, versión definitiva, hasta el 14 de junio de 2012. La última fecha representaba el día de su cobardía. Al abrirlo, las páginas posteriores estaban en blanco. Todos los libros se escriben hasta el momento en que dejamos de elegir, explicó la bibliotecaria, pasando un dedo sobre el vacío. Pero aquí puedes leer los finales alternativos. Le entregó 3 marcadores de plata. El que temiste, donde su obra triunfaba y él no soportaba la fama. El que soñaste, donde se convertía en leyenda. El que merecías, donde fracasaba, pero seguía escribiendo. Adri leyó los 3 con manos temblorosas. ¿Puedo cambiar mi final ahora? La mujer sonrió, mostrando dientes afilados como signos de interrogación. Number, pero puedes escribir un epílogo, la pluma que sangra. Le entregó un instrumento extraño, mitad pluma, mitad aguja. Escribe con tu propia tinta, ordenó. Cada palabra costará un recuerdo. Adrien dudó. Luego clavó la punta en su muñeca y comenzó a escribir. A los 42 años, Adrien March subió por última vez a un escenario. Con cada palabra, algo se borraba de su mente. El sabor del primer beso de Clara, el color del vestido de su madre el día de su funeral, la melodía que siempre tarareaba cuando estaba feliz. Pero el texto crecía, hermoso y terrible, y leyó los versos que había guardado bajo llave durante una década. No eran perfectos, no cambiaron el mundo, pero esa noche, por primera vez en años, se sintió digno de su propio nombre. El precio de las palabras. Cuando terminó, el libro se cerró con un sonido parecido a un suspiro. La bibliotecaria lo tomó con reverencia. «Ahora pertenecerás a la colección», dijo colocándolo en un estante especial. «Pero tu historia seguirá viva en algún lugar». Adrien, que ya no recordaba por qué se llamaba así, sintió una paz extraña. ¿Qué pasará conmigo ahora? ¿Lo que pasa con todos los personajes cuando se termina su libro? Respondió ella, guiándolo hacia la puerta trasera. Existirás en algún lugar entre estas páginas. Epílogo. La librería que nunca cierra. Al día siguiente, en un pequeño teatro del barrio de las Sombras, un hombre canoso subió al escenario sin anuncio previo. Leyó un poema que nadie entendió del todo, pero que hizo llorar a 3 ancianas en la primera fila. Cuando terminó, desapareció entre las cortinas, y en una librería que no existía, un nuevo volumen apareció en la sección de obras breves pero valientes, titulado Adrien March, epílogo inesperado. Mientras tanto, en algún lugar entre la última página y la próxima, una pluma se movía sola,
escribiendo una nueva historia para alguien que acababa de perderse en su propio callejón, porque mientras haya arrepentimientos en el mundo, la librería seguirá abierta, y siempre habrá estanterías vacías esperando ser llenadas. El atelier de las máscaras vivas. En el callejón más húmedo del barrio de los Suspiros, donde las sombras tienen más peso que los cuerpos que las proyectan, existía un taller que no aparecía en las horas diurnas. Solo al filo de la medianoche, cuando los relojes dudaban entre un día y otro, la puerta de roble negro con bisagras de plata se hacía visible entre los ladrillos. Sobre ella, un letrero en lengua muerta anunciaba: «Aquí se reparan identidades rotas. Consultar precio antes de entrar». Vera Kessel, actriz fracasada y experta en fingir emociones ajenas, fue la clienta número 1001, y su visita cambiaría para siempre las reglas del juego. La mujer que había perdido su rostro, Vera, no recordaba cómo era reír de verdad. Durante años había interpretado papeles menores en teatros de mala muerte, prestando su cuerpo a emociones que no sentía. Pero fuera del escenario, su rostro se había vuelto difuso. La gente la confundía con otras personas. Los espejos devolvían imágenes levemente distintas cada día. Y esa mañana, al despertar, había tocado su cara y descubierto con horror que no sentía nada bajo los dedos. Fue entonces cuando escuchó el tintineo de una campanilla de plata proveniente de la pared de su habitación. Donde antes había un armario, ahora había una puerta, y alguien del otro lado la llamaba por un nombre que no había usado desde la infancia: el artesano de las máscaras. El taller era una caverna de estanterías que subían hasta perderse en la oscuridad. En cada una, cientos, quizás miles, de máscaras colgaban de ganchos de oro. Algunas eran de porcelana finísima, con expresiones tan vívidas que parecían respirar. Otras estaban hechas de carne viva, palpitando suavemente. Las más inquietantes eran transparentes, como láminas de agua suspendidas. En el centro, un hombre bajito con dedos larguísimos trabajaba en un torno especial. «Ah, la actriz sin personaje», dijo sin levantar la vista. «Sabía que vendrías». Vera intentó responder, pero descubrió que no podía abrir la boca. «Claro que no». El hombre sonrió, mostrando dientes afilados como agujas de coser. «Para hablar, primero necesitas un rostro, la colección de identidades». El artesano, que se presentó como maestro Dantalion, le explicó las reglas mientras seleccionaba máscaras de un estante. Cada máscara contenía una personalidad completa: la mujer apasionada, el sabio melancólico, la niña eterna. Podía probar tantas como quisiera, pero solo podía quedarse con una. El precio variaba según la identidad elegida. «¿Qué pasa si no quiero ninguna de estas?», logró articular Vera, aunque no entendía cómo hablaba sin boca. Dantalion se rió, un sonido como cristales rompiéndose. «Entonces podemos hacerte una nueva, pero necesitaré materia prima». Abrió un cajón lleno de frascos que contenían risas, lágrimas, cicatrices y recuerdos robados. Las pruebas. Vera pasó horas probando identidades. La dama de negro, dolor elegante, perfecto para tragedias. El bufón sangriento, alegría maníaca que ocultaba vacío. La niña del espejo, inocencia que nunca envejecía, pero ninguna encajaba, hasta que encontró una máscara escondida tras un jarrón de lágrimas solidificadas. Era simple: cara blanca, ojos vacíos, boca neutra. Al ponérsela, sintió algo que no experimentaba desde niña: paz. «Ah, la máscara del vacío», susurró Dantalion. «Mi obra maestra, el verdadero precio. Quiero esta», decidió Vera. El artesano se frotó las manos. «Cuesta caro. Necesitaré todo lo que has fingido ser hasta hoy». Antes de que pudiera protestar, Dantalion le arrancó la máscara del rostro, y con ella
todos los personajes que había interpretado. Vera cayó de rodillas, sintiendo como memorias enteras se desprendían de ella. El dolor de Ofelia al ahogarse, la risa mecánica de la cortesana del tercer acto, los sollozos de la madre que nunca fue. Cuando terminó, Vera ya no era actriz. Era nada, y era libre. El juego final Dantalion extendió la máscara del vacío. Ahora es tuya, pero recuerda, cada máscara exige algo a cambio. Bueno, lo descubrirás. Vera se la colocó. Por primera vez en años, su rostro se sintió propio. Al salir del taller, el amanecer teñía las calles de rosa. Un niño que pasaba en bicicleta la señaló. «Mira, mamá, una actriz famosa». Vera se tocó la cara. La máscara había cambiado. Ahora tenía sus rasgos, pero más definidos, más reales. Entendió entonces el verdadero precio. La máscara del vacío no te daba una identidad prestada, te obligaba a construir la tuya propia. Epílogo. El taller que espera hoy. Si caminas por el barrio de los suspiros en la hora equivocada, quizás veas un cartel nuevo entre los viejos. Teatro de la verdad. Solo funciones auténticas. Dentro, una directora con rostro cambiante dirige obras donde los actores no interpretan personajes, interpretan sus propias vidas. Y en las noches más oscuras, si prestas atención, verás a un hombre bajito con dedos larguísimos sentado en la primera fila, tomando notas en un cuaderno hecho de piel, esperando, porque siempre hay alguien más dispuesto a vender su identidad, y el maestro Dantalion nunca rechaza un buen negocio.